Muy buenas noches con todos los conferencistas y participantes. Sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Recordarles, por favor, que la calidad de la transmisión siempre está relacionada con el Internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión. Por favor, trate de conectarse a una red Wi-Fi estable. Así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si pierde audio o conexión, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a la conferencia. Si usted está conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho. Si está conectado desde un celular, este se encuentra en la parte baja. Allí podrá realizar sus consultas o sus preguntas a los speakers de esta noche. Recordarles que este es el segundo curso de cardiología en atención primaria organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología Núcleo Pichincha. Sean ustedes bienvenidos. Este es un curso que cuenta con aval universitario y le damos la bienvenida al doctor Bolívar Sáenz, quien inaugurará el curso. Buenas noches con todos. No sé si me logran ver. ¿Me escuchan de pronto? Sí, doctor, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al segundo curso de Cardiología de Atención Primaria de Salud, un curso que la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología la ha diseñado con el objetivo de dar un lenguaje fácil sobre temas y tópicos importantes en todas las esferas de la cardiología actual. La idea de este curso es dar a conocer varios temas y tópicos que deben ser tratados desde un punto de vista básico en atención primaria, en medicina preventiva, y para esto hemos preparado varios módulos de mucho interés para ustedes. Y pues sin más, yo quiero dar la palabra al doctor Marlon Aguirre. El doctor Marlon Aguirre será nuestro moderador del primer módulo de esta noche. Él es especialista en cardiología, subespecialista en ecocardiografía y terapia intensiva cardiológica por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México. Él es máster en ecocardiografía transesofágica por la Universidad Menéndez Pelayo de la Ciudad Madrid, España. Actualmente es jefe de servicio de cardiología del Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador. Miembro de la Sociedad Internacional de Cardiología Española, SICIAC también, y fellow de la Sociedad de Imágenes Cardiovasculares de la Sociedad Interamericana de Cardiología, quien moderará el curso de esta noche. Buenas noches, doctor Aguirre. Sea bienvenido. Buenas noches con todos. Gracias, Bolívar, por la presentación. No sé si se me escucha. Sí, doctor. Se escucha bien. Perfecto. Bueno, bienvenidos todos a este nuevo encuentro virtual que vamos a tener, vamos a iniciar en este día, un curso muy interesante que ya fue organizado el año pasado por nuestra sociedad con mucho éxito, y estoy seguro que en esta ocasión va a ser de la misma manera, con mucho éxito y con mucha expectativa para todos quienes se van a conectar y van a interrelacionarse con este curso. Les damos la más cordial bienvenida y a continuación presentaré a nuestro primer conferencista. Se trata del doctor Jorge Luis Muñoz. El doctor Muñoz obtuvo su título de cardiólogo en el Instituto del Corazón por la Universidad São Paulo de Brasil. Además es subespecialista en hemodinamia y cardiología intervencionista de la misma Universidad de São Paulo y que se desarrolló su preparación en el Instituto del Corazón. Es fellow en intervenciones endovasculares extracardíacas, médico tratante del Hospital Metropolitano como del Hospital Carlos Andrade Marín. El doctor Muñoz nos va a hablar en esta noche sobre el diagnóstico del dolor coronario. Así que, bienvenido, Jorge Luis, adelante. Muy buenas noches a todos. Gracias por la nueva oportunidad de compartir un poco de los conocimientos y del día a día que uno vive en el área de emergencia y en el área cardiológica con ustedes.
Así que vamos a hablar un poco de dolor torácico, dolor coronario, cómo diagnosticarlo, cómo se llega al diagnóstico y posteriormente pues el manejo de cada uno de los diferentes síndromes, de diferentes tipos de diagnósticos de origen coronario. Voy a compartirles la pantalla. Ok, vamos a comenzar entonces. En la presentación, pues la agenda va dolor torácico y angina. La definición, epidemiología, clasificación funcional de la angina y clasificación del dolor torácico. El diagnóstico, que se basa en la clínica, laboratorio y electrocardiograma. El laboratorio pues está en los marcadores de necrosis miocárdica y los test complementarios que sería el electrocardiograma, que está incluido en los exámenes iniciales, el ecocardiograma, el test ergométrico, cintilografía de perfusión y una tomografía de arterias coronarias. Entonces, ¿qué es el dolor torácico? Es una de las quejas más encontradas de los servicios de emergencia, representando del 2 al 4% de todas las emergencias que llegan a un hospital. En la mayoría de los pacientes, este dolor torácico es de origen musculoesquelético, esofágico, respiratorio, nervioso. Y de estos pacientes, la prevalencia de síndrome coronario agudo es entre el 12.8 y el 14.6%, pero la mortalidad de estos pacientes que son internados o que son dados de alta erróneamente varía entre 6 a 25%. ¿Cuáles son las posibles etiologías o los diagnósticos diferenciales de un dolor torácico? Pues tenemos aneurisma de aorta, una embolia pulmonar, una pericarditis, una costocondritis, un reflujo gastroesofágico, trastornos de pánico. Todas estas patologías pueden cruzar con síntomas que nos pueden hacer confundir que sea un dolor torácico de origen coronario. Aquí tenemos un cuadro donde resalta las características principales de cada uno de las patologías. Comenzando por la isquemia miocárdica, pues que es un dolor retroesternal. Voy a hablar de la isquemia miocárdica y de uno de los posibles diagnósticos. Entonces, localización, dolor retroesternal. Característica es un dolor opresivo. La duración de una angina menor a 10 minutos, cuando ya es un infarto alrededor de los 20 minutos. Los factores precipitantes puede ser que empeora con el ejercicio, con el estrés, con el frío y mejora con el reposo o con el uso de nitratos. La irradiación es hacia el brazo izquierdo, mandíbula, y los síntomas acompañantes pueden ser náusea, diaforesis, disnea. Tomemos otra de las patologías que pueden confundir con un dolor torácico de origen miocárdico, pues una disección aórtica. La diferencia es que este es un dolor continuo, un dolor musculoesquelético, que es una consulta muy frecuente en el área de emergencia, en el área mismo de consulta ambulatoria. Los pacientes vienen con un dolor torácico que asumen que es un dolor, que puede ser un dolor de origen cardíaco, pero este es un dolor continuo, es un dolor en puntada, que se empeora con el movimiento, con la respiración, y es doloroso la palpación. No se irradia generalmente y va acompañada de una historia de trauma, entre otras patologías. Ahora, la clasificación de dolor torácico. El dolor torácico, una vez que el paciente llega a la emergencia, pues nosotros preguntamos, hacemos la anamnesis. La primera pregunta es, bueno, por el motivo de consulta, un dolor torácico. Y lo que nosotros tenemos que hacer inmediatamente es identificar qué tipo de dolor torácico es. Entonces, la clasificación de dolor torácico está en A, B, C y D. A quiere decir que definitivamente sí es anginosa. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene factores de riesgo, que tiene un dolor retroesternal, un dolor opresivo, un dolor que se irradia hacia mandíbula, que se irradia hacia espalda, que se irradia hacia parte interna del brazo, que se presentó durante el esfuerzo, que alivió con el reposo, con el uso de nitratos, y que duró aproximadamente unos 10 minutos. Entonces, este es un dolor que presenta las características que
puede ser definitivamente anginoso. Ahora vamos al dolor tipo B. Este puede ser probablemente anginoso. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la mayoría de los síntomas del tipo A, pero no tiene todos los síntomas, ¿sí? El dolor tipo C es probablemente no anginoso. Tiene una menor cantidad o una mínima cantidad de estos síntomas típicos de una angina. Y el definitivamente no anginoso es que, a pesar de ser un dolor retroesternal, a pesar de ser un dolor precordial, no comparte las características típicas de una angina. Entonces, ahí ya encasillamos al paciente en qué tipo de dolor torácico tiene. A, siendo un dolor torácico, una angina típica, y D, pues, la mayor probabilidad de que no sea ese dolor de origen cardíaco. Entonces aquí un gráfico de un paciente que estaba tal vez haciendo ejercicio, haciendo un poco de actividad física, vino el dolor, entonces es un dolor retroesternal, opresivo, irradiado, que se presentó con el esfuerzo físico y que seguramente va a aliviar con el reposo, es que no es un infarto agudo con supra, pues, y a la derecha tenemos una paciente con un dolor tipo punzada, la semiología característica pues no corresponde a una semiología característica de un dolor opresivo. Entonces hay que identificar dolor tipo A del dolor tipo D. Ahora, la clasificación funcional de la angina. Una vez que ya clasificamos, ya diagnosticamos que fue una angina, pues la angina, según la Sociedad Canadiense Cardiovascular, la clasifica en cuatro estadios. La angina CSS1 a la angina CSS4. La angina CSS1 quiere decir que es un paciente oligosintomático, un paciente que presenta síntomas de dolor torácico, una angina típica, en el momento que hace un gran esfuerzo. Mientras que la angina CSS4 es un paciente que presenta una angina típica en el reposo. La angina 2 y la angina 3 es el moderados esfuerzos y leves esfuerzos como subir un piso de gradas o cambiarse de ropa, la angina CS3. Entonces aquí tenemos un gráfico que ilustra eso. A la izquierda, pues un paciente que está bajando las gradas, que ya presentó angina, que no puede ni bajar las gradas, un paciente que está caminando y presenta angina, y la última imagen, pues, es un paciente que seguramente está haciendo deporte y presentó un dolor torácico. Ahora, el diagnóstico del dolor coronario. Pues el diagnóstico debe valorarse en contexto del paciente y evaluar sus factores de riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Con la clínica, marcadores de necrosis miocárdica, electrocardiograma y, dependiendo a dónde va el flujo de este paciente, pues realizar exámenes o pruebas o test complementarios. La clínica. El dolor torácico con características anginosas, o sea, un dolor torácico tipo A, típico, retroesternal, opresivo, que se presentó con el esfuerzo, tiene un mayor valor predictivo positivo que puede ser un síndrome coronario agudo. Hay que verificar si existe, todo esto anamnesis, ¿no? Verificar si existe o no relación con el esfuerzo físico. Al examen físico, el examen físico es normal en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, puede haber inestabilidad en los pacientes que ya pues, tienen un síndrome coronario agudo establecido, que de acuerdo a las otras clasificaciones que ya se verán en manejo en el momento de la emergencia, pues si es un paciente con un kilo 1 o un kilo 4, ya habrá inestabilidad hemodinámica. Y el examen físico normal, inclusive el examen físico normal no excluye que haya un síndrome coronario. Y pues, por este motivo hay que descartar las otras etiologías de las que ya hemos hablado, que era un aneurisma, una disección aórtica, costocondritis, una pericarditis, una miocarditis. Este es uno de los scores que me llamó mucho la atención, el Hare Score, en el cual valora la parte clínica del paciente con una valoración de laboratorio y que nos da un puntaje en el cual nosotros podemos estratificar el dolor torácico y
y encaminarlo para uno de los manejos que veremos posteriormente. Entonces, el score HEART, en el cual vemos la historia del paciente, haciendo las anamnesis, pues si es poco sospechosa, si es moderadamente sospechosa o altamente sospechosa. ¿Qué quiere decir esto? Si tuvo un dolor tipo A o tuvo un dolor tipo D, podemos guiarnos de esto. Entonces, calificado 0, 1, 2 puntos. Un electrocardiograma normal, con cambios de la repolarización o con desnivelamientos en el segmento ST. La edad, menor de 45 años, entre 45 y 64 años o mayor a 65 años. Los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Diabetes, hipertensión, dislipidemia, historia familiar importante de enfermedad coronaria, que una historia familiar es familiar en primer grado, segundo grado, de hombre menor de 55 años y mujer menor de 65 años que hayan tenido un evento coronario. Estrés, tabaquismo, diabetes, dislipidemia, todos estos son los factores de riesgo. Y los niveles de troponina. Entonces, si tenemos entre 0 y 3 y hemos excluido todas las otras patologías, pues el paciente podría ir a un manejo ambulatorio. Si tenemos entre 4 y 6, el paciente deberá ser ingresado y deberá ser investigado con pruebas no invasivas. Y si tenemos un puntaje mayor a 6, el paciente deberá ser estratificado invasivamente. Estamos hablando, este es un resumen, es la realidad de lo que nosotros vivimos en el área de emergencia. Cuando llega un paciente, ¿qué es lo que tenemos que hacer inicialmente? ¿A qué nos tenemos que enfocar? ¿Cuáles son las áreas en las cuales nosotros debemos de poner énfasis para no perder tiempo y optimizar y lograr que ese paciente pues, sea tratado de la mejor manera posible? Ahora, los marcadores de necrosis miocárdica. Tenemos 3 marcadores: mioglobina, CKMB y troponina. La mioglobina tiene un inicio a las 1 a 2 horas de un evento cardíaco, su pico llega a las 6 a 7 horas y dura con niveles detectables 24 horas. La CKMB, un inicio de 3 a 12 horas, su pico máximo a las 18 y 24 horas y se detecta en sangre entre 36 a 48 horas, mientras que la troponina inicia a las 3 a 12 horas, su pico es de 18 a 24 horas y se detecta 10 días con una curva de elevación y descenso. Un algoritmo de la troponina ultrasensible. Entonces, pacientes llegó al área de emergencia con un dolor torácico, se le evaluó, se le clasificó como un dolor torácico agudo. Hicimos inmediatamente todo lo que se tiene que hacer en un protocolo de dolor torácico. Tomamos troponinas, apenas llegó el paciente. Troponina ultrasensible negativa. 3 horas después volvemos a hacer otra troponina ultrasensible. Si está por encima del 50% del percentil, diagnosticamos de infarto agudo de miocardio. Si está negativa, otra troponina a las 6 horas. Si está sobre el 50% del percentil, pues volvemos a hacer si está por encima del 50%, pues diagnosticamos de infarto agudo de miocardio. Al contrario, si es una troponina positiva, hacemos una troponina a las 3 horas, troponina positiva, encima del 20% del valor inicial, infarto agudo de miocardio. Si no está encima del 20%, volvemos a hacer otra troponina a las 6 horas, y si está encima del 20%, pues diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Desglosé cada uno de los elementos y posteriormente los voy a unir a un solo protocolo para ver el diagnóstico inicial y posterior manejo. Electrocardiograma. Es el examen complementario más importante en pacientes con síndrome coronario, con dolor torácico, con una angina típica, con un síndrome coronario, tanto así que debe ser realizado en los primeros 10 minutos que el paciente llega al área de emergencia. Alteraciones como bloqueo del ramo izquierdo nuevo, inversión de la zona T, infra o supra desnivel del ST, ya nos alteran de que un proceso isquémico puede estar en curso. Hay que valorar la presencia de áreas inactivas en el electrocardiograma, puede decir. Esto nos indicaría pues que el paciente ya tuvo una enfermedad aterosclerótica, un evento coronario. Y un electrocardiograma normal no excluye un síndrome coronario agudo. Por eso que tienen que entrar a valorar todo, clínica, troponinas y entrar a un protocolo de dolor torácico. El algoritmo de electrocardiograma, pues,
si presenta alguna alteración sugestiva de isquemia, sí o no. Si no presenta y no tiene ningún factor de riesgo, este paciente es un paciente de muy bajo riesgo para enfermedad coronaria. Si no presenta alteración, pero tiene un factor de riesgo que no sea diabetes mellitus o enfermedad coronaria previa, este es un riesgo bajo. Si no tiene alteraciones del electrocardiograma, pero presenta enfermedad coronaria, diabetes mellitus o más de 2 factores de riesgo, este paciente ya es un paciente de riesgo intermedio. Si, al contrario, si presenta en el electrocardiograma alteraciones más un factor de riesgo, es un riesgo intermedio para un síndrome coronario agudo. Y si presenta alteraciones electrocardiográficas con factores de riesgo como enfermedad coronaria previa o diabetes mellitus o más de 2 factores de riesgo, pues es un paciente de alto riesgo de estar presentando un síndrome coronario agudo. Involucrarnos o introducir a desarrollar cada uno de los electrocardiogramas, las posibles presentaciones, pues yo creo que lo más importante en este curso y en esta presentación es hacernos un esquema mental de cuando llega el paciente con dolor torácico y qué es lo que debemos seguir la secuencia para llegar a un adecuado diagnóstico de este paciente y posterior a un manejo adecuado. Entonces, cuando ya tenemos el electrocardiograma, pues tenemos que identificar si tiene un electrocardiograma con supradesnivel del cemento CT, pues ya sabemos que ese paciente tiene que ir a sala de hemodinámica o realizarse trombolisis en el caso de que no tengamos una sala de hemodinámica en menos de 90 minutos. Pero eso ya es el manejo posterior al diagnóstico de qué tipo de evento o de síndrome coronario agudo. Y ahora, los test complementarios. Los test complementarios que habíamos hablado puede ser una prueba de esfuerzo, el ecocardiograma, la cintilografía de perfusión miocárdica o una tomografía de arterias coronarias. En la prueba de esfuerzo, ¿a quiénes se hace una prueba de esfuerzo? Un paciente con bajo intermedio riesgo o riesgo de síndrome coronario agudo, un paciente estable, posterior a 8 o 12 horas, y cuando, muy importante, el electrocardiograma y los marcadores de necrosis miocárdica resultaron negativos en el protocolo que ya fue explicado. Si tenemos unas troponías negativas, un paciente estable, un paciente sin cambios electrocardiográficos, con un riesgo bajo intermediario, pues le podríamos realizar una prueba de esfuerzo. Un ecocardiograma, cuando se realiza en un paciente estable, un paciente que no es un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, un paciente que persiste con el dolor torácico, y el ecocardiograma también nos es útil en este tipo de pacientes que están estables y que no fue un supra de ST, pues es útil para el diagnóstico diferencial de las diferentes patologías que dan dolor torácico. La cintilografía de perfusión miocárdica, pues este es un examen un poco más complejo, un poco más detallado. Este examen se lo debería realizar igualmente en un paciente estable, un paciente que no es un supra, y un paciente que de preferencia se debería realizarlo durante el dolor o hasta las 3 a 6 horas posteriores al dolor. Ahí tiene una mayor especificidad, mayor sensibilidad. Pero en los pacientes que ya han tenido algún tipo de infarto, nos dificultaría o se nos haría un poco difícil el diagnóstico agudo de ese paciente. Y una tomografía de coronarias, pues igual, un paciente de bajo a intermediario riesgo, estable, para valorar la cantidad tanto de score de calcio como la posibilidad de obstrucciones en las arterias coronarias. Entonces, un algoritmo de dolor torácico. Llegó un paciente con dolor torácico, fue identificado, se le hace el electrocardiograma en los 10 primeros minutos que ingresa el paciente. Si tiene un electrocardiograma no isquémico más un examen físico normal, pues lo clasificamos, ¿no? Dolor torácico tipo D, que era el definitivamente no anginoso, o dolor torácico tipo C, que tiene una baja probabilidad de una enfermedad coronaria, pues se excluye síndrome coronario agudo. El electrocardiograma normal, más examen físico normal con dolor tipo C, una probabilidad intermedia de enfermedad coronaria.
E iniciamos protocolo de dolor torácico. Protocolo de dolor torácico de internación, electrocardiogramas seriados, troponinas ultrasensibles seriadas, monitorización. Ese sería el protocolo de dolor torácico. En un paciente con electrocardiograma no isquémico, más examen físico normal, más un dolor torácico tipo A o B, quiere decir una angina típica o una angina probable, o un dolor torácico probablemente anginoso, tiene una probabilidad de enfermedad coronaria baja, pero sí se tiene que ingresar al protocolo de dolor torácico. Y un dolor torácico tipo A o B, más probabilidad de enfermedad coronaria intermediaria o alta, pues se inicia con protocolo o conducta o manejo para síndrome coronario agudo. Y ya en el caso de que tenemos un electrocardiograma francamente isquémico, con un examen físico alterado, pues el paciente irá directamente al manejo de síndrome coronario agudo y diagnosticar si es un supra, que iría inmediatamente al área de laboratorio de hemodinamia. Y hay que recordar un mensaje muy importante, pues que para que el paciente salga en las mejores condiciones, el trabajo no es el trabajo de un solo médico, no es que un médico pueda hacerlo todo, sino el éxito el éxito del paciente, el éxito del equipo, el éxito del hospital, pues es un trabajo en equipo. Gracias por su atención con respecto a al diagnóstico de un dolor torácico y sus posibles sus métodos diagnósticos. Agradecemos al doctor Jorge Luis Muñoz por su magnífica presentación. Antes de presentarles a la doctora Sol Calero, quien nos va a presentar el tema manejo del dolor torácico en emergencia, quiero invitarles a todos nuestro auditorio para que escriban a través del chat sus preguntas, comentarios, y al final de las dos presentaciones de los colegas haremos, vamos a decir, una mesa redonda en donde describiremos tanto sus preguntas como los comentarios de nuestros ponentes. A continuación les presento a la doctora Sol Calero. La doctora obtuvo su título en medicina en la Universidad Central del Ecuador. Realizó su posgrado en cardiología en el Instituto Dante Passanese de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Igualmente en el mismo instituto obtuvo su subespecialidad en coronariopatías. La doctora actualmente se desenvuelve como médico tratante del Hospital Metropolitano y del Hospital Carlos Andrade Marín. Es profesora en la cátedra de electrocardiografía por la Universidad Tecnológica del Ecuador y además tiene su maestría en principios y práctica clínica en investigación por Harvard T.H. Chan School of Public Health. Bienvenida, Sol, te escuchamos. Buenas noches. Gracias, Marlon, por la presentación. Para mí un gusto en realidad poder compartir un momento más con todos, algo sobre el conocimiento que todos manejamos y que el objetivo en realidad es el bienestar del paciente. Jorge Luis, te invito a que prendas tu cámara, por favor. Vamos a interrelacionar con el auditorio hasta tanto. Bueno, hay algunas preguntas interesantes, como por ejemplo, ¿cuál es el mejor método para determinar isquemia miocárdica? ¿El esfuerzo o el estrés farmacológico? ¿Qué considerarías tú? Bueno, todo depende del momento en el que el paciente esté y de la estabilidad o no del paciente. Entonces, en esto, con respecto a la presentación actual, fue pacientes llegando a la unidad de emergencia. Pero si el paciente está estable, es un riesgo intermediario, bajo intermediario, se podría hacer una prueba de estrés, tanto en ecoestrés como en cintilografía con estrés. Tienen mejor sensibilidad, mejor especificidad en estrés, pero tomando en cuenta que tiene que ser un paciente estable,
con respecto a la exposición que tenemos ahorita. Si es una enfermedad arterial coronaria crónica, pues el examen de preferencia sería un examen con estrés en un paciente sintomático con un valor predictivo positivo alto o una probabilidad pretest alta de esa prueba, pues haríamos en este tipo de pacientes sería mejor una prueba con estrés, tanto un ecoestrés o una cintilografía de perfusión miocárdica con estrés. Todo hay que ver en qué contexto se encuentra el paciente. Perfecto. Y quisiera acotar a tu comentario, sobre todo para nuestros amigos que están en formación, médicos, estudiantes. El paciente inestable, contraindicadísimo una prueba de estrés. Es decir, esto básicamente es para aquel paciente que se encuentra estable con sospecha de un síndrome coronario o con cardiopatía isquémica. Pero aquel paciente que llega con un infarto, con una angina inestable, pues en estos casos contraindicado su prueba de esfuerzo. ¿Qué recomendaciones, Jorge Luis, le harías al equipo de emergencia para asistir a un síndrome coronario agudo? Bueno, lo primero sería tener un área de manejo de dolor torácico. ¿Sí? Esta área de manejo de dolor torácico no necesita ser un área extremadamente tecnológica, extremadamente predispuesta. Es un área donde haya un electrocardiograma, porque eso es la realidad nuestra. La realidad nuestra no tenemos debería de haber un área de pacientes con dolor torácico donde se pueda mantener un electrocardiograma propio para esa área. Los pacientes llegó al triaje con dolor torácico. Apenas llegó con dolor torácico, se identifica si es un dolor torácico tipo A o D, inmediatamente en 10 minutos se le hace el electrocardiograma. Si vemos que el paciente tiene alteraciones del electrocardiograma, inmediatamente pasar al área de críticos coronarios y evaluar si es un electrocardiograma con supra-desnivel del ST, llamar inmediatamente a hemodinamia en el caso de que esté cerca el servicio de hemodinamia, o realizar trombolisis en el caso de que el servicio de hemodinamia esté más de 90 minutos del lugar o no se pueda llegar a ese lugar para realizar una ICP primaria. Pero lo importante es tomar el paciente, tener un área donde se pueda realizar un electrocardiograma inmediatamente, que no haya que estar esperando el electrocardiograma porque ahí se pierde mucho tiempo, saber identificar qué es normal en un electrocardiograma y qué no es normal. Una vez que identifiquemos que no es normal, pues ya sabemos que su supra se va a salir de una. Si sabemos que tiene alguna alteración o tiene un dolor, una angina típica, pues vamos al protocolo de troponinas, de electrocardiogramas seriados. Pero eso sería un esquema o un protocolo en el cual se debería manejar las unidades de emergencia, sea de segundo o tercer nivel. Perfecto. ¿Algún mensaje preciso para diferenciar entre angina y una costocondritis? O un síndrome de tren. Como veíamos en el cuadrito, una angina, algo muy típico de la angina es que se presenta con el esfuerzo físico. Y es un dolor limitado en tiempo, ¿sí? Y alivia con el reposo. Eso nos lleva a pensar que ese dolor es una angina tipo A. Una costocondritis, que es una consulta frecuente en el área de emergencia o en el área de consulta, pues es un dolor continuo que se exacerba con el movimiento, con el movimiento de los brazos, con el movimiento muscular y que duele a la digitopresión. Muchas veces han llegado pacientes diagnosticados, entre comillas, un paciente con un síndrome coronario agudo, cuando se le hace la digitopresión, pues terminó siendo una costocondritis y el paciente ya pasó, ya se gastaron recursos, ya pasó todo el tiempo en un protocolo de dolor torácico. Entonces, lo más importante, historia clínica, ver si el paciente tiene, si su dolor fue relacionado con el esfuerzo físico, si alivió con el reposo y cuánto tiempo duró, o ver si es un dolor continuo que aumenta con el dolor, con el movimiento y que aumenta con la digitopresión o la palpación. El tema que vamos a tratar ahora en realidad es un tema bastante interesante. ¿Por qué interesante? Porque como el doctor
Jorge Luis mencionó, el dolor torácico es uno de los motivos por los que los pacientes más consultan a la emergencia, a la consulta externa, y que en realidad es así como puede ser una cosa sencilla de diagnosticar, puede ser la cosa más complicada. El dolor torácico es común en la actualidad, como les mencionaba, pero en realidad probablemente la severidad no es muy común y más bien son pocos los pacientes que tienen una enfermedad grave o que está en riesgo la vida del paciente. El doctor también mencionó acerca de la probabilidad de que los pacientes presenten un dolor torácico como visita a emergencias, aproximadamente el 10%. Es importante mencionar que aproximadamente hasta el 50% pueden ser hombres. Sin embargo, las mujeres representan casi la mitad de la población con un 43%. 83% de los pacientes que en realidad son dados de alta con un diagnóstico, son dados de alta con un diagnóstico de una enfermedad o de un dolor que no es cardíaco. 25% de la angina pectoris o el dolor cardíaco no coronario, en realidad está representando el 25%. Las emergencias vasculares, que son otro de los motivos que pueden poner en riesgo la vida del paciente, representan un 2 a un 3%. ¿Sí? El diagnóstico del dolor torácico es un reto diagnóstico. Como les mencionaba hace unos minutos, puede ser una cosa muy sencilla, porque puede ser que la causa sea una causa no cardíaca, no coronaria, y que puede ser una costocondritis. Hay varias estructuras en el tórax que pueden doler. Sin embargo, es importante pensar en las causas que van a poner en riesgo la vida del paciente, porque esas son las que nos preocupan. Son pocas causas, son 5 o 6 causas, y que esas deberían ser descartadas o confirmadas con la brevedad posible para que el tratamiento sea lo más adecuado, lo más rápido y podamos salvar más vidas. Es importante mencionar la probabilidad de que el paciente tenga una cardiopatía al momento de la valoración, lo cual hace que se evite el retraso en el diagnóstico, se puede evitar ingresos innecesarios. También el alta de pacientes que no está indicada y que en realidad tienen un riesgo de una enfermedad cardíaca como tal. ¿Qué es el dolor torácico? El dolor torácico, el dolor de pecho, como los pacientes lo llaman, es bastante subjetivo. Desde el punto de vista técnico, es la percepción del dolor o un disconfort torácico que generalmente ocurre dentro de las primeras 24 horas, localizados en la parte anterior, entre la base de la nariz y la zona umbilical, y en la parte posterior entre el occipital y la vértebra decimosegunda. Cuando uno habla con el paciente, es muy importante intentar que el paciente nos diga con sus propias palabras. Muchas veces el paciente no dice un disconfort, el paciente dice me duele el pecho, pero el pecho para el paciente es todo el tórax, cuando en realidad nosotros estamos buscando características clínicas importantes para definir esa localización. Cuando el paciente es valorado en emergencia con un dolor torácico, es también importante mencionar que en todas las emergencias a nivel mundial tenemos sistemas de triaje que colocan al paciente de un dolor torácico como una prioridad. Dependiendo muchas veces de la escala que utilicemos, puede variar entre rojo y amarillo, pero generalmente el tiempo de espera de un paciente con dolor torácico no debería ser superior a 10 minutos. En la mayoría de los hospitales aquí en el Ecuador y especialmente Quito, utilizamos la escala de Manchester. En la escala de Manchester, el dolor torácico está como una atención inmediata, ¿sí? Para una valoración más adecuada. Hay escalas o hay triajes, escalas de triajes como la escala australiana, por ejemplo, que en realidad coloca el dolor torácico como anaranjado, pero porque, como les menciono, el tiempo entre la llegada del paciente y la atención de los pacientes que están en este parámetro es aproximadamente 10 minutos. Existen otras escalas como la escala de severidad de emergencia utilizada más en los Estados Unidos, que hace una diferencia de los pacientes críticos en relación al resto de la población. Entonces, muchas veces pueden ser pacientes que no necesariamente sean que presentan uno de estos síndromes cardíacos o síndrome aórtico y que en realidad están graves por otra afectación. Entonces, probablemente no es el más específico.
Aquí no me quiero quedar mucho, ya fue mencionado que la historia clínica, el examen físico, el electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos, que valga la pena mencionar, además de que es una herramienta primordial para el diagnóstico, especialmente del infarto con supra, que es el que nos pone en carreras, es el hecho de que la realización del electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos es considerado un parámetro de calidad de un hospital y no se diga de una emergencia. Y los biomarcadores, que son la segunda herramienta que nosotros tenemos, pero que probablemente no sean tan necesarios el momento de la valoración inicial. Cuando hablamos de dolor torácico, todos hemos abierto en algún momento el libro de Ferreras, el libro de Braunwald, y existen un millón de causas. Hay 2, 3 hojas con todas las causas de dolor torácico. Causas que involucran el pericardio, que involucran el corazón, que involucran los músculos, las articulaciones, inclusive órganos que están dentro de la cavidad abdominal, que podrían reflejar un dolor o reproducir un dolor torácico, como el páncreas, como la vesícula, alteraciones de la columna vertebral, espasmos esofágicos, herpes zóster, y por último le dejaría yo a la alteración psicógena o inclusive una fractura. Pero lo que nos trae aquí en realidad es el hecho de pensar que un paciente que llega a la emergencia con un dolor torácico puede tener una alteración que ponga en riesgo la vida del paciente. Porque si nosotros pasamos por alto una costocondritis, si pasamos por alto una causa psicógena, probablemente inclusive hasta un asma, no es algo que ponga en riesgo la vida del paciente. Probablemente son cosas manejables que de hecho pueden esperar a ser atendidos después. Sin embargo, es importante siempre tener en la mente que existen 6 diagnósticos que pueden poner en riesgo la vida del paciente, cualquiera que sea la edad de este paciente. En primer lugar, el síndrome coronario agudo. En segundo lugar, la tromboembolia pulmonar. Los síndromes aórticos, especialmente la disección de aorta, el neumotórax, la ruptura esofágica, que no es una causa muy común, y el taponamiento cardíaco. Cuando hacemos el diagnóstico del dolor torácico, en teoría, dentro de los primeros 10 minutos de que el paciente llega a la emergencia y que refiere el dolor torácico y en los que nosotros deberíamos realizar el electrocardiograma, ya tenemos que conversar con el paciente sobre una historia clínica al menos corta que nos dé una idea del riesgo o de la probabilidad que el paciente tiene de tener alguno de estos síndromes que ponen en riesgo su vida. El sexo, la edad, la raza, probablemente nos guíen o nos den una información muy importante. Antecedentes patológicos, los más comunes, hipertensión, dislipidemia, diabetes, insuficiencia renal, sin olvidar que en las mujeres es esencial preguntar enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide y el lupus eritematoso sistémico. Adicionalmente, factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, la falta de ejercicio, el estrés, la ansiedad, ataques de pánico, que también nos van a dar una guía de si el paciente tiene o tiene mayor probabilidad de tener alguna de estas alteraciones. Tampoco me voy a quedar mucho en este tema de la isquemia miocárdica que ya fue mencionada. Me parece que es un tema que a mí personalmente me apasiona y que es extremadamente importante aprender o al menos prestar mucha atención en el electrocardiograma. Yo siempre digo que tenemos 10 minutos para diagnosticar un infarto con supra, porque en el infarto con supra esa es la prioridad. La idea es salvar el mayor músculo posible. Probablemente en un infarto sin elevación en el que sabemos que la arteria no está ocluida en un 100% y que dependiendo de varios factores de los pacientes se puede hacer una estratificación de riesgo hasta en unas 72 horas, yo puedo con mayor tranquilidad valorar al paciente, conversar, valorar el electrocardiograma. Pero nosotros tenemos 10 minutos en realidad para hacer un diagnóstico de infarto con supra de segmento ST. Salvar la vida del paciente, salvar la cantidad posible o toda la cantidad posible de músculo. Y uno de los detalles que yo creo que muchas veces pasamos por alto es que al no salvar mucho músculo ponemos en riesgo que el paciente se quede con insuficiencia cardíaca.
y todos sabemos que en realidad la calidad de vida de un paciente con insuficiencia cardíaca no es de las mejores. Entonces, yo creo que todos estos parámetros hay que valorar para poner en prioridad lo que es el dolor isquémico, el dolor coronario, con todas sus características del doctor ya mencionó. Esta tablita sí me parece importante. Aquí se mencionan varias características que muchas veces nosotros no prestamos atención. Cuando nosotros estudiamos la facultad se nos decía que el dolor torácico clásico es un dolor opresivo en el pecho que se va al brazo izquierdo. Cuando se hacen varios estudios en los que se puede mostrar que la irradiación a ambos brazos o al esfuerzo tiene una alta probabilidad de que sea isquémico, no solo el brazo izquierdo. El hecho de que, inclusive, si es que se irradia, nos guiamos en esta tabla que es de un estudio, nos guiamos en este estudio, vemos que el hecho de que se irradie a ambos brazos o a los hombros tiene mayor probabilidad en relación a solo al brazo izquierdo, que muchas veces, que en realidad yo creo que probablemente es un mito, el hecho de que solo sea el brazo izquierdo, ¿sí? También la descripción, ahí viene la clínica mucho del paciente, ¿no? Si uno le pregunta al paciente dónde le duele, inclusive en el libro de Netter, el libro clásico del Atlas de Netter de cardiología, si el paciente coge toda la mano y se lleva al pecho, como es el clásico signo de Levine, es más probable que sea un dolor coronario, a que si el paciente con 1 o 2 dedos muestra la localización exacta. Entonces, no subestimemos algunos detalles que probablemente no son clásicos, pero que desde el punto de vista inclusive estadístico muestran una mayor relación con enfermedad coronaria, ¿sí? No olvidemos tampoco los pacientes que tienen mayor probabilidad de presentar cuadros atípicos, como las mujeres, los ancianos, los diabéticos. Y el doctor ya mencionó esta cuestión también del hard score, que es importante saber que a pesar de que no ha sido validada en una población como la nuestra, puede ser una herramienta importante. En segundo lugar, síndromes que sabemos que son muy riesgosos, inclusive al diagnóstico y el momento de la cirugía, si es que fuera el caso, son pacientes que tienen una alta probabilidad de muerte, como la disección aórtica. Ventajosamente habíamos dicho que solo del 3 al 5%, del 2 al 3% de pacientes que llegan a la emergencia con dolor torácico tienen en realidad un dolor como de un síndrome aórtico. Es importante al valorar al paciente ya saber si el paciente tiene factores de riesgo para presentar una de estas alteraciones, como enfermedades del tejido conectivo, Marfan, aorta bicúspide, pacientes embarazadas, pacientes hipertensos mal controlados, que el 70% de estos pacientes pueden tener una disección aórtica. Características que probablemente desde el punto de vista clínico puedan alterar o puedan guiarnos un poco más hacia el síndrome aórtico en lugar que un síndrome coronario, como el inicio brusco, que sea intenso, mucho más intenso, que sea desgarrador, que muchas veces es en la línea media y que se irradia la espalda, que nos hace pensar que probablemente está involucrada la aorta. Al examen físico, la presión arterial elevada muchas veces, la ausencia de los pulsos o la discrepancia de estos, si es que la disección involucra arterias que van hacia la cabeza, puede haber alteraciones neurológicas, síntomas que pueden estar relacionados con la extensión de la arteria, soplos de insuficiencia aórtica cuando está involucrada la válvula, el paciente puede llegar con un síncope. ¿Por qué también considero yo que es muy importante esta cuestión del síndrome aórtico? Muchas veces nosotros podemos pecar al pensar que si es que el paciente llega con dolor torácico y yo veo el electrocardiograma y hay un supra del segmento ST, yo puedo inmediatamente cargarle al paciente con drogas antiagregantes plaquetarios. Una de las recomendaciones es que siempre hay que auscultar al paciente antes de decidir la antiagregación plaquetaria, inclusive con un supra de segmento ST, porque puede ser que el supra de segmento ST responda a una disección de la coronaria, pero que en realidad el problema sea una disección de la aorta. Y si nosotros ya le damos antiagregación plaquetaria, estamos aumentando el riesgo basal del paciente, que ya es extremadamente alto. La tromboembolia pulmonar, 1 en 1000 pacientes. Siempre debemos pensar en esto, siempre cuando tengamos pacientes con factores de riesgo,
factores más que todo de cirugías, la fractura de cadera, cirugías ortopédicas mayores, traumas, daños espinales, obesidad, embarazo, varices, que pueden llevarnos a pensar que el paciente en realidad llega por una tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar, de igual forma que el dolor torácico, puede ser la cosa más sencilla porque el paciente puede llegar asintomático, pero puede presentar como primer síntoma la muerte súbita. Entonces, puede ser que el inicio sea súbito y puede ir empeorando progresivamente. Se ha visto desde el punto de vista observacional en estudios clínicos que el síntoma clásico o el más común, digamos, de la tromboembolia pulmonar es la disnea. El dolor pleurítico, que es el que nos atañe en este momento, o el dolor torácico, no pleurítico, torácico como tal, es menos frecuente, un 40 o 44%. Taquicardia o signos de disfunción de ventrículo derecho, dependiendo de cuál sea la afectación o la extensión. Factores, otro de las alteraciones es el neumotórax, que ventajosamente tampoco es una cosa muy común. No necesariamente el neumotórax se presenta solo después de traumas, que es la percepción que a veces uno tiene en la emergencia, que si el paciente viene con un trauma, probablemente es neumotórax y nada más. Pero es importante mencionar que el neumotórax también tiene una clasificación y que así como puede ser secundaria a una fractura costal, a un trauma penetrante, puede estar desencadenado por situaciones fisiológicas como el embarazo, o puede presentarse de forma secundaria a EPOC, a fibrosis cística, a carcinomas, a un síndrome de distrés respiratorio severo, inhalación de cocaína, inhalación de marihuana, o un neumotórax iatrogénico. Muchas veces los pacientes acuden a realizarse procedimientos de forma ambulatoria y después regresan con disnea. Hay que siempre pensar en este tipo de alteraciones. El examen físico de un neumotórax es más rico en realidad que de otras alteraciones porque puede presentar expansión asimétrica, disconfort torácico. Al momento de la auscultación pulmonar es bastante importante. Son datos que nos pueden guiar por este tipo de alteraciones. Otro de los motivos es el taponamiento cardíaco. La incidencia muchas veces es desconocida. Hay un porcentaje de pacientes que llegan a la emergencia con taponamiento cardíaco y que en quienes se puede hacer un drenaje y salvar la vida del paciente. Hay pacientes que no alcanzan a llegar porque la situación es tan brusca que no les da chance de llegar. Entonces la incidencia no es tan clara. Grupos de pacientes que tienen mayor predisposición a este tipo de alteraciones, los pacientes con HIV, pacientes que tienen enfermedad renal crónica y que están en diálisis, alguna malignidad, insuficiencia cardíaca, tuberculosis, enfermedades autoinmunes y traumas. ¿Sí? El taponamiento cardíaco, cuando hablamos desde el punto de vista clínico, es un dolor torácico que muchas veces no tiene una característica especial. Palpitaciones, disnea, cuando ya hay taponamiento cardíaco, puede haber la triada de Beck, que es una cosa clásica, y el curso paradójico. Tenemos además la ruptura esofágica, que como les mencionaba previamente, no es una cosa muy común, que puede llevar a una mediastinitis y que constituye una emergencia para salvar la vida del paciente. El dolor torácico en el caso de una ruptura esofágica es un dolor opresivo que puede presentar síntomas que empeoran en el decúbito y alivian al sentarse y que probablemente involucra también el abdomen superior, el epigastrio e irradiación a los hombros. Para mencionarles nada más, son algunas de las causas no cardíacas que siempre debemos pensar, pero que si es que nosotros no tenemos en la mente estas 6 causas principales, probablemente no vamos a buscarlas. Entonces es importante mencionar y hacer énfasis en estas 6 causas que pueden salvar la vida del paciente. Las otras causas que no dejan de ser importantes, como el reflujo gastroesofágico, la colecistitis que puede convertirse en una emergencia quirúrgica, obviamente los traumas, son alteraciones que son más manejables, que pueden ser diagnosticadas con un poco más de tranquilidad y que no van a poner en riesgo la vida del paciente. Eso en realidad es la información que tenía para compartir con ustedes.
Muchas veces es muchos datos al mismo tiempo. Quiero que como mensaje a la casa tengan algunos parámetros como el hecho de que no subestimemos el dolor torácico, mucho menos el dolor torácico en las mujeres. Que el dolor torácico puede llevarnos a una cosa tan simple como una costocondritis o nos puede llevar a una alteración que puede, perdón, no solo poner en riesgo la vida del paciente, sino comprometer la calidad de vida del paciente, que en una persona joven probablemente es algo que nos interesa bastante. Y en tercer lugar, creo que hay que concientizar mucho, no a los cardiólogos, porque los cardiólogos sabemos lo que puede pasar, sino a los médicos generales, a los internos, a los externos, que un dolor torácico siempre tiene que ser valorado, que muchas veces es preferible pecar de exagerados a no valorar a un paciente con dolor torácico. Muchas gracias. Gracias, Sol. Excelente presentación. Vamos a pasar al módulo de preguntas y respuestas. Nuevamente le pedimos a Jorge Luis si nos puede acompañar. Bienvenidos. Y quiero empezar contigo, Sol. ¿Qué mensaje podrías dar a nuestro auditorio al respecto de estudios complementarios en la valoración del dolor en emergencia? El dolor torácico en la emergencia, yo creo que inicialmente están muy bien, obviamente, las herramientas que tenemos como una herramienta primaria, digamos, si el electrocardiograma, las enzimas cardíacas. Pero si a pesar de eso, porque todos sabemos que el electrocardiograma normal bajo ninguna circunstancia excluye un síndrome coronario agudo y que si las enzimas cardíacas están negativas, tampoco podemos excluir una angina inestable, depende mucho del paciente. Todos o la mayoría de los estudios, excepto diría yo la angioTAC de coronarias, que puede ser hecha dentro de la emergencia y de hecho dentro de las primeras horas, yo creo que considerando el riesgo del paciente, actualmente existe inclusive una recomendación de que en pacientes con un riesgo moderado podrían ir a una estratificación no invasiva con una angiotomografía de coronarias. Pero las otras herramientas como la gammagrafía de perfusión y la misma prueba de esfuerzo tienen ciertas restricciones, ¿no? Es importante considerar que pacientes que probablemente tengan un electrocardiograma ya alterado con alguna alteración de la repolarización o en el peor de los casos un bloqueo de rama izquierda no son pacientes candidatos idóneos para ir a una prueba de esfuerzo porque no vamos a poder ver ninguna alteración electrocardiográfica. Hay ciertos estudios que inclusive en pacientes que tienen un riesgo muy bajo se podría hacer una prueba de esfuerzo en las primeras 4 a 6 horas en la emergencia. No es una cosa que se recomiende ampliamente, pero podríamos tenerlo como consideración bajo las circunstancias de que no siempre contamos con todas las herramientas y que probablemente en un paciente de muy bajo riesgo sería útil. Perfecto. Este módulo se enfoca mucho al diagnóstico, ¿no es cierto? Nos enfocamos mucho sobre el diagnóstico del dolor y la posibilidad de que un paciente esté sufriendo un síndrome coronario agudo. Y quiero recalcar un poco a través de tu comentario, Sol, sobre todo en aquellos pacientes que tengan sospecha de disección de aorta, que puede generar sufrimiento miocárdico, infarto agudo del miocardio. Pero creo que es súper importante, sobre todo para los médicos que están en formación, cómo podemos diagnosticar, cómo podemos diferenciar y, por supuesto, evitar ese, no sé si llamarle desfase, pero un diagnóstico erróneo de un infarto frente a una disección aórtica que es algo catastrófico. Hemos visto pacientes diagnosticados de infarto, pero que resulta que es una disección de aorta comprometida su circulación coronaria. Envíales un mensaje, por favor, Sol, al respecto del diagnóstico preciso. ¿Qué recomendaciones podemos hacer para nuestros médicos en formación? Como les recalqué tal vez hace unos minutos, yo creo que la conversación con el paciente, la historia clínica es básica.
considerando que hay factores de riesgo que nos llevan a pensar más en una que otra cosa. Y la auscultación, como tú mismo dices, hemos visto pacientes que muchas veces porque hay muchos pacientes en emergencia, porque no hay suficiente personal, el paciente llega, le ven un supra y enseguida le cargan la aspirina, el clopidogrel, la enoxaparina, sin haber auscultado al paciente. Entonces, eso yo creo que es una herramienta también muy importante, como tú dices, Marlon, en los médicos que se están formando especialmente. Actualmente tenemos muchas herramientas diagnósticas, la tecnología ha avanzado mucho y dejamos de lado a veces la auscultación, que puede ser una cosa tan simple y que nos puede dar mucha información. Si bien es cierto, en una paciente que tenga una disección de aorta espontánea, muchas veces no podemos diferenciar, pero si es que auscultamos al paciente y si es que vemos que hay un soplo, si es que tenemos la duda de eso, esperemos un poco. En realidad, en el síndrome coronario agudo, lo que ha mostrado los estudios que disminuyen en las primeras horas la mortalidad es la aspirina. Entonces, hasta la aspirina, tal vez uno pensar que puede darle de forma urgente si es que yo estoy en un centro que no está en la ciudad, que estoy a 4 o 5 horas. Pero el segundo antiagregante plaquetario, la enoxaparina, si es que yo no tengo la seguridad, y ni siquiera así, porque muchas veces podemos nosotros tener clínicamente la seguridad de un 100% de que eso es un síndrome coronario, y muchas veces no es así. Entonces, no apresurarse en el hecho de querer enseguida todo el tratamiento dar al paciente antes de auscultar y de conversar bien con el paciente. Perfecto. Jorge Luis, ¿algún mensaje al respecto de la espera de los pacientes que están en la sala de emergencia, que no tienes electrocardiograma, no tienes radiogramas? No estoy escuchando la pregunta. Se fue el audio. ¿Me escuchas ahí? Ahí sí lo escucho. Perfecto. Te queríamos hacer la pregunta al respecto en el ámbito rural. Paciente o médico que se enfrenta a un paciente con dolor de tórax, pero que no cuenta con un electrocardiograma, no cuenta con una radiografía de tórax. ¿Cuál sería la alternativa, la mejor opción para este médico para tomar decisiones al respecto de un posible síndrome coronario? Bueno, en un lugar de atención primaria sin los recursos necesarios, la mejor herramienta que tenemos es la propedéutica. Como dijo Sol, la historia clínica, conversar con el paciente, hablar con el paciente. Y como Sol mismo lo expuso, los signos y los síntomas tienen probabilidades altas, medias o bajas de ser un síndrome coronario agudo. Entonces, es ahí la importancia de una buena historia clínica, una buena anamnesis y un buen conocimiento de los síntomas típicos de un síndrome coronario agudo. El tratamiento inicial de un síndrome coronario agudo, cuando se tiene una alta probabilidad, con factores de riesgo, con signos y síntomas, anginas típicas, no debería retrasarse, sin dejar de lado lo que bien dijo Sol, la auscultación, un buen examen físico, pero si ya tenemos una alta probabilidad de que es un evento coronario, pues el manejo inicial, la antiagregación, anticoagulación, que es lo que sí se tendría en el área rural, pues iniciar hasta que el paciente pueda ir a un área donde haya por lo menos un electrocardiograma y se diagnostique mismo de un síndrome coronario agudo o haya una prueba de troponinas. Pero lo más importante sería la propedéutica y el inicio de una antiagregación plaquetaria, por lo menos después de hacer un buen examen físico y evaluación clínica. Perfecto. Bueno, creo que hemos dado contestación a la gran mayoría de preguntas de nuestro auditorio. Antes de darles la palabra a nuestros panelistas para que den sus mensajes finales, queremos siempre agradecer tanto a la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología por la organización y por este optimismo que tienen organizar estos eventos académicos y de formación para nuestros médicos. A continuación, también quiero agradecer a la industria, que si no fuera por ellos, estos eventos no se podrían desarrollar. En este caso,
al laboratorio Zaval, Servier y Bayer. Y a nuestros panelistas igualmente por sus excelentes presentaciones. Sin más, quiero darles la palabra para que nos emitan sus comentarios finales y con nosotros será hasta la próxima. Sol, Sol, no te escuchamos. Ahí sí, creo que sí. Ahora Muchas sí. gracias, Marlon, a la Sociedad de Cardiología. Para mí siempre es un gusto compartir y discutir este tipo de temas con las personas que están muy interesadas en aprender y en mejorar la salud de nuestra población. Muchas gracias a la industria farmacéutica, de la cual siempre obtenemos el apoyo que necesitamos. Y cualquier cosa, por favor, yo estoy a la orden. Dolor torácico es una cosa muy apasionante de discutir y yo quisiera que, como dije anteriormente, los médicos pongamos atención, valoremos al paciente, conversemos con el paciente y no subestimemos muchas veces lo que él nos puede estar contando. Jorge Luis. Agradecer la invitación y permitirme participar de estos eventos. Y los mensajes para casa, para todos, para los médicos de formación, para los médicos que ya están formados, pues es saber identificar, conocer lo normal, tener el conocimiento. La mente que sabe, si la mente no sabe, los ojos no ven. Entonces, conocer lo normal. No necesitan saber a detalle cuál es su praquicara, pero si saben lo normal, pueden decir, esto no es normal, y preguntemos. Y no tengan miedo de preguntar a las personas con mayor experiencia, no tengan miedo de preguntar al colega. Todo esto es un trabajo en equipo para el éxito del paciente. Ese sería mi mensaje. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches.